Buenas, somos curiosos y bienvenidos un día más a un nuevo vídeo del canal. Os agradezco a todos que forméis parte de esta aventura y de construir nuestro conocimiento, el vuestro y el mío. Espero que estéis bien, que estéis deseando aprender cosas nuevas o refrescar en vuestro cerebro aquellas cosillas que habíais olvidado y que vamos a intentar ir aprendiendo y o refrescando, insisto, en estos vídeos y en este vídeo de hoy, sin ir más lejos. Y ya sabéis, por aquí os dejo las redes sociales donde encontrarme y siempre podéis leer cosillas que pongo y demás cosas. También tenéis el correo. Bueno, me podéis localizar de mil formas, estoy disponible para vosotros. Y dicho todo esto, comenzamos con el tema de hoy. Dracunculus medinensis. Este nematodo parásito presenta un ciclo biológico que requiere agua dulce y un microcrustáceo copépodo del género Cyclops que funciona como hospedador intermediario. Los humanos y otros mamíferos, que son los hospedadores definitivos, se infectan por beber agua contaminada con estos copépodos infectados con la larva del Dracunculus medinensis. La infección comienza por la liberación de las larvas en el estómago y generalmente en el estómago. Estas atraviesan la pared del tubo digestivo y migran al espacio retroperitoneal, donde maduran a gusanos adultos. Tras la copulación, el macho muere y la hembra migra hacia el tejido subcutáneo, generalmente en las extremidades, donde no se encuentra en sangre ni otros tejidos en sí, pero la hembra fecundada dará lugar a la formación de una lesión o ampolla o vesícula que acaba por ulcerarse y a través de la cual expulsa así las larvas raptiformes, siendo la hembra vivípara, que pueden sobrevivir varios días en el agua y ser ingeridas por ese hospedador intermediario que ya os digo que es el copépodo. Las manifestaciones clínicas de este ciclo dieteroxeno, es decir, que tienen esos hospedadores como hemos visto, y demás, son síntomas de infección que no suelen aparecer hasta que la hembra crea las vesículas y la úlcera en la piel. Así que para completar su ciclo biológico y generar las larvas hacia el agua, ¿no? Esto suele ocurrir un año después de la exposición, es decir, las manifestaciones clínicas son localizadas pero incapacitantes, es decir, el gusano emerge como un filamento de color blanquecino en el centro de la úlcera dolorosa, acompañada por una inflamación que es un eritema y dolor, y con frecuencia por una infección bacteriana secundaria. Si el gusano se rompe al intentar extraerlo, aumenta la reacción tóxica que podemos llegar a tener en esa herida, mientras que si se muere y se calcifica, puede dar lugar a nódulos y a reacciones alérgicas también. Así que hay que sacarlo aunque duela. El diagnóstico se basa en la observación de la úlcera típica que se introduce en agua para poder recuperar las larvas. Prevalentemente en diferentes zonas vamos a encontrar, ¿no?, que lo que más se suele usar es como diagnóstico, ya digo, introducirte el pie, o porque ya os digo, suele ser en extremidades y generalmente la imagen que más hay es en los pies. Se suele introducir la herida en el pie y observar y darte cuenta y decir, vale, pues sí, está saliendo una larva, sí. Prevalente en diferentes zonas de Asia y África ecuatorial en cuanto a la epidemiología, y con reservorios, como digo, en los animales como algunos perros. El tratamiento en principio se lleva a cabo mediante la extirpación quirúrgica, como ya he comentado, de manera práctica y fiable, no hay riesgo tampoco per se. El metronidazol suele ser, junto con algunos antiinflamatorios, el tratamiento farmacológico estándar. Hablamos de las filarias. Las filarias son 4 tipos, concretamente, concretamente son 4 especies de nematodos, diferentes géneros, que producen todas ellas una enfermedad llamada... La identificación de las filarias, en principio, tiene la presencia de una vaina que cubre la larva y que permite que se puedan identificar las distintas especies de las que vamos a mencionar ahora mismo. La distribución de los núcleos en la región de la cola también nos lo va a indicar. Así podemos hablar de 4 especies. Weissensteria bancrofti, que sí que presenta vaina, que tiene un espacio cefálico corto y los núcleos suelen ser pequeños y separados. Tenemos posteriormente la larva de la Brugia malayi,
que se presenta con vaina también. El espacio cefálico es largo y los núcleos suelen ser pequeños, ovoides y apretados. El siguiente individuo que nos puede provocar una filariasis es la Onchocerca volvulus. La Onchocerca volvulus es una especie que es la única que veremos que no presenta vaina, pero tiene un espacio cefálico largo y tiene los núcleos grandes y apretados. Y la filariasis mediante la larva de la loa loa sí que tiene vaina, sí que tiene un espacio cefálico largo y presenta los núcleos grandes y ovoides. En cualquier caso, y pese a estas características y otras que ahora iremos viendo, vamos a ver que el ciclo biológico de todas las especies parasitarias que producen filariasis es idéntico. Todas ellas producen lo siguiente. Formas parásitas en principio que vamos a encontrar es que en el adulto está la filaria, en hospedador definitivo, que suele ser un mamífero o un humano. Porque entre otras cosas son mamíferos, todo se ha dicho, pero bueno, en mamíferos y en humanos. La microfilaria es la segunda fase, que es donde nosotros vamos a poder diagnosticarla, ¿vale? Y la larva filariforme es la que vamos a encontrar en ese hospedador intermediario que será en distintos casos un artrópodo, ¿de acuerdo? Ahora vamos a ir viendo cada parte, porque aquí hay mucha información. Por un lado, el ciclo biológico implica que las filarias adultas tienen varias ubicaciones en los tejidos de los mamíferos y los humanos, según la especie y demás, que constituyen así sus hospedadores definitivos. La hembra adulta, que es vivípara, libera las microfilarias que migran hacia los vasos sanguíneos, la sangre o la piel, dependiendo de cada caso, que ahora ya lo iremos viendo. Con cada especie es diferente. El hospedador intermediario, que es un artrópodo, ingiere las microfilarias, las cuales sufren dos mudas, convirtiéndose así en larvas filariformes, que son las formas infectantes. Estas larvas se liberan en las glándulas salivales y la probóscide del artrópodo, es decir, la probóscide es esa boca, digamos, un poco especial que van a presentar estos artrópodos, ya los estudiaremos en su momento en zoología, que inoculan las larvas a través de la piel, ¿vale? Con esa picadura, con esa probóscide, que es esa estructura especial que tienen ellos, para llegar al hospedador definitivo. Al entrar en el torrente circulatorio, las larvas migran hacia el tejido adecuado, transformándose en gusanos adultos. Bien, habiendo entendido más o menos el ciclo, que yo creo que se entiende muy bien con el dibujo, vamos a ir cambiando el nombre de los distintos organismos para que os vayáis dando cuenta de las pequeñas diferencias que hay. En el caso de la Weissenschia bancrofti, habíamos dicho que es una especie que tiene una larva con una vaina, con un espacio cefálico corto y con núcleos pequeños y separados. Bien, la microfilaria que va a dar llega a la sangre. La localización en el adulto, sin embargo, se va a dar en los vasos linfáticos. Lo normal es que el mosquito que la pique sea de noche, sea un mosquito nocturno. Y las manifestaciones clínicas suelen ser asintomáticas: eosinofilia, fiebre, linfangitis, adenitis, obstrucción linfática, entre otras cosas. Y normalmente lo que producen es filariasis o filariasis más específicamente llamadas como filariasis linfáticas, filariasis de Bancroft o elefantiasis, también llamadas así. En este caso, la Weissenschia bancrofti también os digo que utiliza normalmente como vector, como artrópodo que nos infecta, a los mosquitos del género Anopheles, Aedes y Culex. Y estos se suelen encontrar principalmente en las zonas de área tropical y subtropical, tanto de Asia, África, Caribe y Sudamérica. Bien, la especie de Brugia malayi, hemos comentado también anteriormente que su larva tiene vaina, que tiene un espacio cefálico largo, que tiene los núcleos pequeños, ovoides y apretados, pero lo que no hemos comentado es que la microfilaria llega a la sangre, como ocurre con la Weissenschia bancrofti, por eso ambas son consideradas filarias linfáticas, porque efectivamente la localización del adulto en el hospedador definitivo es mediante los vasos linfáticos. Nuevamente se infecta por una periodicidad de noche, es decir, el mosquito o el artrópodo que sea nos va a venir a infectar de noche.
Y vuelve a dar lo mismo que en el caso de su prima hermana, la Westerechia bancrofti, en cuanto a manifestaciones clínicas y en cuanto a las patologías. El mosquito que suele, eso sí, generar este tipo de parásito, la Brugia malayi, es el mosquito del género Aedes exclusivamente, y el área normalmente donde se puede dar es el área tropical y subtropical de Asia, África, Caribe y Sudamérica. Como veis, por eso son tan parecidas también, casi mismo hábitat, prácticamente muy similares en todo. Filariasis que vamos a encontrar asociadas a Oncocerca volvulus. Oncocerca volvulus decíamos que es el único que no tiene vaina en las larvas, que tiene espacio cefálico largo y que tiene núcleos grandes y apretados. Bien, pues este tipo de parásito nematodo va a llegar a dar microfilarias en la dermis, es decir, en la piel, que es donde lo podremos diagnosticar muy bien, como ahora veremos. Los nódulos subcutáneos son la localización del adulto en los hospedadores definitivos. Y si bien es verdad que no hay nada que lo estrictamente proteja, porque no es que por la noche venga un mosquito y nos pique, sino que el género que normalmente afecta a la Oncocerca volvulus a nivel de vector y a nivel, por tanto, del artrópodo que lo infecta es el género de las moscas del género Simulium. Es por eso por lo que nos da igual que sea de día o de noche, pero sí que es verdad que las manifestaciones clínicas asociadas son eosinofilia, dermatitis, nódulos subcutáneos, que son oncocercomas, también llamados así, manifestaciones oculares, conjuntivitis, queratitis, atrofia del nervio óptico, y por ello se denomina que la patología es la ceguera de los ríos o la oncocercosis. También he de decir que esta enfermedad está asociada principalmente a África, a Centro y Sudamérica. Otra de las filariasis cutáneas que aparecen es la de nuestra larva Loa loa, de la cual habíamos dicho que tiene vaina, tiene espacio cefálico largo, tiene también núcleos grandes y ovoides en este caso, y efectivamente va a llegar a infectar, en el caso de la microfilaria, a la sangre, pero a nivel de la localización adulta en el hospedador definitivo será en el tejido subcutáneo y en la conjuntiva, como ocurría en el caso anterior del Oncocerca volvulus. Si bien es verdad que aquí sí que hay una tendencia a atacarnos de día el artrópodo o el vector que nos va a infectar, porque suele ser la especie de los tábanos del género Chrysops, que además van a presentar una serie de manifestaciones clínicas que son los edemas migratorios no inflamatorios, o lo que es lo mismo, la patología se denomina loasis o edema del calabar. Y normalmente se suele desarrollar en África Central y Occidental. Y otra especie bastante interesante que no hemos mencionado hasta ahora, pero que serían las filariasis de cavidades y tejidos más profundos, que son las Mansonella perstans, Mansonella ozardi o Mansonella streptocerca. Este tipo de Mansonelas SPP suelen ser microfilarias que afectan a la sangre y al tejido subcutáneo. Suelen encontrarse en la localización del adulto del hospedador definitivo en cavidades serosas, ¿vale? En cavidades de nuestro cuerpo. No van a presentar en sí límites porque normalmente son infectadas por moscas, como ocurría con la Oncocerca volvulus, así que no es que de día y de noche nos vaya a cambiar mucho, pero sí que es verdad que las especies, o mejor dicho, los géneros que afectan de moscas a estas mansonelas suelen ser el Culicoides y el género Simulium. Y aunque frecuentemente no dan una clínica, o sea, no dan manifestaciones clínicas porque son frecuentemente asintomáticas, sí que es verdad que los cuadros leves de artralgias, síntomas alérgicos, ascitis, derrames, etc., se asocian con este tipo de infecciones. Y se encuentran tanto en América Central y del Sur, tanto la Mansonella perstans como la Mansonella ozardi, y ya en África la Mansonella perstans y la Mansonella streptocerca. En cualquier caso, el tratamiento también va a depender de todas estas especies. El tratamiento en principio para la Westerechia bancrofti y la Brugia malayi, que como hemos dicho antes son las filariasis linfáticas, se suelen utilizar el dietilcarbamazina
más antiinflamatorios como tratamiento. Si tuviéramos resistencias o problemas, la ivermectina o el albendazol también se suele usar. La Oncocerca volvulus, un caso un poco más aparte, se suele utilizar como tratamiento a la ivermectina. Y el Loa se suele tratar mediante cirugía o mediante dietilcarbamazina con antiinflamatorios. La Manzanella de todos los tipos habidos y por haber se suele utilizar por ivermectina, a la excepción de la Manzanella perstans, que suele necesitar o suele funcionar mejor con ella el fármaco de dietilcarbamazina para tratarlo. Hasta aquí por hoy, amo curiosos. Espero que hayáis aprendido, que os haya resultado entretenido y sobre todo, ya sabéis, darle al pulgar, hacia arriba, darle a la campana, dejaros las dudas, la información que encontréis que a lo mejor yo no he puesto sobre el tema, comentarios si queréis y demás aquí en el vídeo o en redes sociales o donde queráis. Y nada, pues simplemente espero que esta pieza de Lego os haya ayudado a construir un poquito más vuestro conocimiento. Y ya sabéis, nos leemos por redes sociales, nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias. Ya sabéis que podéis compartir vuestro conocimiento siempre con todo el mundo. Y nada, que la ciencia y la fuerza os acompañe.